Inicia la batalla entre humanos y demonios. Un nuevo enemigo es llamado al enfrentamiento. Hola a todos chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Cross y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la tercera parte de los niveles de poder de Versus, en donde veremos la pelea de humanos contra demonios para determinar el destino de la base humana. Pero antes de comenzar, y como siempre se los digo, aún hay varios de ustedes que siguen sin suscribirse a este canal, por lo que si vos no lo estás, presiona el botón rojo de suscribirse y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de más videos de este estilo. Y por cierto, en este video me verán decir bastante CMT, que ¿qué significan esas siglas? Bueno, eso sería un spoiler del video, así que si quieren saber qué es, tendrán que ver todo el video completo. Pero bueno, ya sin nada más que decir de mi parte, comencemos y espero que les guste. En la parte pasada, vimos a todos organizándose para hacer que sus enemigos luchen entre ellos para así poder sobrevivir, además del regreso del 19º héroe Ario, quien no había muerto, pero en realidad este había terminado escapando de la pelea contra el 19º rey demonio Niudo, pero pudo redimirse de sus acciones cuando se ofreció como líder para llevar a unos gigantes que iban hacia su base hasta el territorio de otro enemigo natural, los Neo-Humanos. Si bien sus compañeros terminaron falleciendo y el mismo Ario fue capturado, la misión de desviar a los gigantes fue un éxito total, pero la paz ganada terminó siendo breve cuando el demonio ejecutivo Kiba llegó con cientos o incluso miles de demonios a la base de los humanos, preparado para acabar con el 11º héroe Hollow. Veamos cómo sigue la historia. Luego de sentir la presencia de Kiba, el héroe Hollow ahora estaba preparándose para luchar. Los niños de antes querían ayudar en caso de que trajera a más evacuados, con el peli azul diciéndoles que si entonces querían ayudar, que fueran a buscar a Saibi y le dijeran "el señor demonio llegó", por lo cual los peques terminaron aceptando. Ahora sí, saliendo del castillo, Hollow y Kiba finalmente se vieron cara a cara. Repasando sus poderes, creo que el nivel de poder de Hollow subió un pelín al recuperarse, siguiendo lo bajo del rango demonio ejecutivo, y en cuanto a Kiba, su forma base se encuentra en el nivel medio de dicho rango, pero puede hacerse más fuerte con las formas Release y Burst. El demonio elogió al héroe por enfrentarlo solo, pero Hollow simplemente lo desafió. Ambos se enfrentarían en un 1 contra 1, y si Hollow ganaba, Kiba debía prometer no tocar esta base nunca más. El demonio ejecutivo solo se rió al ver que Hollow seguía teniendo ese gran espíritu, por lo cual simplemente aceptó el trato, creyendo que el héroe no tendría ni chance contra él de todos modos. El demonio de pelo morado ahora activó el Release, jurando que haría sufrir a Hollow por enviar a esos malditos robots para enfrentarlo, y subiendo así su poder a la zona media alta del rango demonio ejecutivo. En cuanto a Hollow, este ahora preparó su espada, que empezó a emanar una hoja de luz, listo ya para combatir. Héroe y demonio ahora chocaron ataques como su primer movimiento, con la espada de Hollow emanando completamente esa hoja de luz, para que luego los dos comenzaran a intercambiar ataques, notándose bastante igualados, pero mientras se atacaban así, Kiba notó que la hoja lumínica de aquella espada era mucho más estable que la de su primer encuentro. Antes era como si la luz fuera forzada a salir, como para ocultar el temor de Hollow por los demonios. Fue ahí que Kiba terminó mandando a Hollow hacia atrás con un empujón, pero el héroe se terminó girando para reincorporarse, así atravesando a Kiba con su espada y haciéndolo botar sangre, y mientras el héroe tomaba distancia para evitar un manotazo, el ejecutivo no podía creer lo que pasaba. Se suponía que Hollow no debería ser rival para él, que solo venía a liberar estrés y ya está. Finalmente, hartándose de todo esto, el demonio activaría la forma Burst, subiendo su nivel a lo alto del rango demonio ejecutivo y diciéndole a Hollow que no se creyera la gran cosa. Ahora los dos volvieron a intercambiar ataques, estando básicamente igualados otra vez, pero la espada del héroe podía cortar a Kiba aún con la forma Burst. El peli azul ahora amagó con un espadazo para que Kiba se cubriera, permitiéndole al héroe lanzar un fuerte patadón en las piernas del demonio, haciéndolo caer al suelo adolorido. Y Kiba tuvo que reaccionar rápido, pues pudo esquivar ahora por los pelos un poderoso espadazo de Hollow que terminó partiendo la tierra. Si se preguntan cómo es que Hollow podía dar tanta batalla e incluso se lo notaba ganando, resulta que no podía concentrarse bien en combate luego de su derrota a manos de Hachi, la pérdida de tanto sus compañeros como su brazo hábil a manos de este, y ser rodeado por las fuerzas del ejército demoníaco y los robots.
Pero ahora, la tristeza del Peliazul de perder a su amigo Ario contra los neuhumanos, su ira hacia los demonios por querer arrebatar la pequeña paz que Ario se sacrificó para proteger, su impotencia y su arrepentimiento son tan pero tan fuertes que no puede controlarlas, finalmente bloqueando todo pensamiento externo y concentrándose en la batalla frente a sus ojos. Gracias a todo esto, pienso que el nivel de poder de Hollow ahora se disparó hacia la zona alta del rango demonio ejecutivo, estando bastante igualado con Kiba Burst. Ver el verdadero poder del héroe Hollow incluso terminó aterrando a Kiba, entendiendo finalmente cómo este sobrevivió a su encuentro con Hachi. Fue ahí que el demonio alzó su mano mientras volvía a su estado normal, para luego dar así un muy fuerte chasquido. Fue así que todas las tropas que se trajo ahora se mandaron al ataque, teniendo de orden comerse a Hollow, dejando su torso y cabeza intactos para torturarlo y así saber más de la fusión de mundos. Mientras los demonios venían, Hollow simplemente pensaba en su amigo Ario. Si ambos unían fuerzas para combatir, ¿habrían podido frenar a los gigantes y así evitar sacrificios innecesarios? Culpándose por no ser un mejor héroe, el Peliazul ahora gritó a todo pulmón que cortaría a todo demonio allí, mientras la hoja de su espada de luz salía con más fuerza que antes. Y justo cuando estaba por mandarse al ataque, de repente vemos en la fortaleza a varios humanos lanzando granadas de gas lacrimógeno contra los demonios, permitiendo así que su avance frenara. Estos fueron comandados por la mismísima Kayla, preguntándole a Hollow si estaba bien. Ellos no fueron los únicos en actuar, pues ahora un poderoso hechizo llamado Volcano Wall apareció, acabando con todavía más demonios. Esto provino de Gyuta y demás hechiceros, los cuales juraron que no dejarían a los demonios atacar su base. Y mientras el héroe veía todo esto con asombro, ahora vemos al propio Paquia mandándose a la acción. El humano de la corona del titán acabó de una con 3 demonios con un solo ataque a cada uno, y cuando uno más grande lo quiso atacar, Paquia pudo acabar con él tras dar un gran salto y atacar con un fuerte cabezazo al estilo Shao Kahn. Pero lo gracioso es que cuando el boludo se mandó al ataque de nuevo, terminó yendo al área afectada por el gas lacrimógeno. Pero bueno, una vez este se alejó de ahí para acercarse a Hollow, de una le tiró un cabezazo al héroe con molestia, para luego comenzar a hablarle. Entendía su furia por perder a su amigo Ario, pero ellos también perdieron a Brajinte, así como los hechiceros perdieron a Rian y los de la ordenanza mecha a Koubo y Shox. Paquia le dijo al héroe que podía luchar tan intenso como quisiera, pero que no vaya tirando su vida por la borda al pedo, porque eso sería un acto de traición a la gente que había muerto. Esto finalmente abrió los ojos de Hollow, el cual se disculpó con el pelirrojo, pero igual le dijo que no podía perdonarse a sí mismo por su propia inutilidad. Pero él no era el único, ya que Paquia sentía exactamente lo mismo. Y ya habiendo hablado lo suficiente, los dos ahora comenzaron a acabar con todos los demonios que se mandaban en contra de ellos. Kiba se sorprendió al ver a aún más humanos combatientes, pero eso no iba a cambiar nada. Esto es lo máximo que podía hacer la humanidad. Desviándonos un poco de la batalla, ahora pasaremos a la sala de guerra donde veríamos a los demás humanos. Saibi mandó al grupo de Gyuta y las fuerzas de Kayla para poder apoyar a Hollow, mientras que Samon contaba que Paquia se mandó de una al enterarse que vino el enemigo. Los otros igual mandaron a sus mejores combatientes, por lo que prácticamente la humanidad mandó a toda su fuerza ofensiva para solo detener a los demonios. La fortaleza estaba completamente rodeada por los soldados demoníacos y aunque parecían perder las esperanzas, Glasp ahora vio un informe sobre ciertas armas ubicadas en el espacio, las cuales pertenecían a Celestia, preguntándole más detalles al respecto a Tear. Tear es el capitán de las fuerzas de defensa terrestre en su mundo y fue quien más presumía sobre sus enemigos naturales en la primera reunión estratégica. Dejando eso de lado, si tuviera que ponerle poderes, lo pondría un poco por arriba de Júpiter en lo alto del rango soldado demonio o hechicero. Como sea, ahora se puso a explicar que esas armas eran cañones satelitales no tripulados que podían controlar remotamente. Son básicamente el Cosmic Laser del que hablé en la parte pasada. Desplegaron cientos de ellos en órbita hace generaciones, pero ahora solo les quedan 26. Saibi se sorprendió de que tuvieran armas en el espacio exterior, mientras Samon se preguntaba qué era este último. Eso sí, si bien son armas muy poderosas, Tear dudaba de que puedan revertir siquiera un poco la situación actual, pero Glass creyó que debía haber otro motivo por el cual no quería usarlos.
Dicho motivo era que tenían un protocolo de seguridad que bajaba el poder del Cosmic Laser. Si no seguían dicho protocolo, entonces no solo los satélites serían detectados y destruidos, sino que también ellos podrían venir. Ahora Tear le explicó a Samon que el espacio es un agujero infernal en eterna expansión. Una vez salgas de la Tierra te meterás en su territorio. Si no seguían los protocolos de seguridad, entonces terminarían trayendo a sus imbatibles enemigos naturales. Terminarían trayendo a los Madaran. Y lo peor de todo es que aunque sigas el protocolo, el riesgo de detección no se desaparecía por completo, pero al final Tear decidió intentar usar estos satélites para al menos ayudar un poco, y escuchando eso, Clash le ordenó de una que usaran la máxima potencia del Cosmic Laser. Eso maximizaría la chance de que los encuentren esos Madaran, pero esto es lo que querían para hacerlos luchar en contra de los demonios. Regresando al campo de batalla, esta continuaba de forma brutal, pero los combatientes ya se estaban cansando, mientras los de la ordenanza mecha estaban a nada de quedarse sin munición láser. Parecía que perderían tarde o temprano, pero cuando Halo se mandó al ataque, de repente un rayo láser en el cielo acabó con unos cuantos demonios. Estos ataques no cesaron, cayendo más rayos láser que acabaron con aún más de estos enemigos. Esto se trataba del Cosmic Laser siendo disparado a su máxima potencia, lo cual lo deja para mí en la zona baja del rango demonio ejecutivo. Muchos más disparos del Cosmic Laser caían de los cielos, pero Kiba fue capaz de desviarlo con su mano al activar el release, pensando que eso era acaso un enemigo. Pero luego de unos cuantos segundos más, el campo de batalla quedó completamente callado gracias a que los disparos se detuvieron. Esto confundió a muchísimos de ahí, pero Kiba empezó a reírse como loco, burlándose de la supuesta arma definitiva de la humanidad. Pero mientras se burlaba de los humanos, ahora vemos como a lo lejos aterrizaron 4 objetos extraños, siendo en realidad unas raras pero pequeñas naves. Volviendo a la sala de guerra, Tear informó al resto al confirmarlo con sus hologramas que perdieron otro cañón satelital. Ahora les quedaban 25, pero sus enemigos finalmente llegaron. Saibie esperaba que pudieran dar batalla contra los demonios, pero el Peliazul le dijo con suma seriedad que esto no sería una batalla. Si bien son dos amenazas, la diferencia entre ambos era gigantesca, y dentro de no mucho, cada ser vivo en esta zona estaba a punto de ser exterminado. Y en la zona donde cayeron las navecitas, de repente estas comenzaron a cambiar de forma hasta tomar una más humanoide entre comillas. Señoras y señores, les presento a los Madaran. Los Madaran son el enemigo natural de los humanos de Celestia, siendo una raza extraterrestre que invadió la Tierra prácticamente porque sí, y fueron capaces de causar demasiados estragos. A diferencia de Naruto, estos sí son alienígenas de verdad. Pero sí, fueron capaces de llegar bastante rápido al sentir el uso del Cosmic Laser a máxima potencia, destruyendo con mucha facilidad dicho satélite. Ahora veamos qué tan poderosos son. Todos ahora estaban confundidos por la repentina llegada de los alienígenas y aún más por el extraño idioma que estos hablaban. Pero ahora Halo aprovechó la confusión para lanzarse rápidamente hacia Kiba y atacarlo por sorpresa, pero el demonio no cayó en la trampa, frenando el espadazo del héroe con su brazo para luego darle una dolorosa patada en la entrepierna que lo derribó. Toda esa pelea logró que Halo se cansara, haciendo que sus ataques perdieran demasiada fuerza. El demonio ahora bajó para quedar a la altura de Halo, diciéndole que reconocía su esfuerzo, pero que jamás tuvo chance de ganar. Ahora mandándose para atacar al héroe, listo para matarlo de una vez. Pero antes de poder hacerlo, uno de los Madaran se puso a gritar bastante fuerte, como si demandara la atención de todos, haciendo que Kiba se distrajera y le grite que pare de molestar. Volviendo a la sala de reuniones, Tear ahora preguntó si acaso tenían un plan para lidiar con los Madaran, pues no tenían forma alguna de enfrentarlos en su mundo, con Saibie respondiéndole que el ejército demoníaco tenía que hacerles tiempo hasta que piensen en un plan. Básicamente iban a improvisar sobre la marcha y tampoco es que tuviera mejores opciones. Clash le dijo que si al menos la derrota estaba asegurada, debían llevarse con ellos a tantos de sus enemigos como les sea posible. Habían dos resultados posibles para este nuevo escenario: que la batalla entre demonios y alienígenas termine y luego los ataquen, o que la humanidad encuentre la forma ideal para huir. La suerte estaba echada.
Ahora sí, regresando al campo de batalla, los aliens ahora caminaban como si fueran los dueños del lugar para la confusión de todos, y si bien Kiva estaba harto de que haya más que osen desafiar al gran rey demonio, no iba a confiarse como lo hizo con esos robots. El ejecutivo rápidamente pasó a activar el release, empezando a preparar una gran cantidad de energía para acabar con esto inmediatamente. El demonio ahora disparó de su boca el cañón de colmillos demoníacos, una poderosa ráfaga de energía desde la boca de Kiva dirigida hacia los aliens. El impacto terminó dando de lleno, incluso acabando con otros demonios como daño colateral. Eso sí, luego de que Kiva terminó de disparar y fuera a enfocarse en acabar con Hollow, pudo ver que este ya no se encontraba allí. Resulta que Pakia lo cargó para llevárselo lejos y al menos así alejar a Kiva de la base, o eso pensó el humano de la corona del titán, pues Kiva terminó disparando a esa distancia una esfera de energía desde su boca, la cual impactó en la espalda de Pakia y lo hizo caer junto con Hollow. Y cuando el ejecutivo parecía estar tranquilo finalmente, vemos que el alienígena se apareció de la cortina de humo sin ningún daño recibido por el cañón de colmillos demoníacos. Esto terminó asustando a Kiva, rápidamente activando su forma Burst y mandándose contra ese extraño alien, pero ese puñetazo terminó mandando a Kiva demasiado lejos, terminando en la sala de reuniones, donde los humanos pudieron ver en shock cómo el ejecutivo terminó medio muerto de un solo ataque. Volviendo al campo de batalla, otros demonios quisieron mandarse contra ese desconocido para que pague por lo que le hizo a Kiva, pero el alien rápidamente fue capaz de cortarlos a todos en un instante, gracias a unos finitos rayos de luz que pudo sacar desde sus ojos. Más demonios quisieron probar suerte para abrumar al alien con sus números, pero este ahora dio un gran salto para empezar a volar, matando a esa horda en el proceso. Ahora entienden la advertencia de Tear. Según él, los Madaran son el enemigo natural más poderoso de todos. Predecir con la mirada por dónde atacarán es imposible, y tanto su tecnología como inteligencia para manejarla supera con creces lo que la humanidad puede siquiera lograr. Y lo más importante de todo es que toda la flota interestelar de las fuerzas de defensa terrestre fue destruida por un solo Madaran, y los humanos tuvieron la brillante idea de abrirles la puerta a estos aterradores monstruos. Ahora sí, pasando al poder de estos pequeños alienígenas, el poder de este alien llamado Galua se encuentra en la zona baja del rango Rey Demonio. Si dicen que esto puede ser un poquito mucho, esto lo respalda el propio Hollow, ya que este sintió una presión similar a cuando se enfrentó al 11º Rey Demonio, Hachi. Tras todo ese caos, ahora vemos que Galua finalmente empezó a hablar el lenguaje humano, pues la frecuencia sonora era muy parecida a la que los terrícolas usaban. Finalmente entendiéndose lo que dice, le dijo a todos los presentes que quería preguntar algunas cosas, prometiendo que si les respondían, dejarían vivir a un pequeño grupo de ellos. Los demonios estaban en shock de que esas cosas ahora hablen, pero cuando quisieron atacar a Galua de nuevo, los otros alienígenas aparecieron y mataron a ese demonio. No entendían lo que pasaba en este planeta, pero asumieron que era un truco desesperado de los humanos por sobrevivir. Parecía ser el final para todos, pero Saibi pensó en un nuevo plan al ver que Kiva aún respiraba. Este no era el final todavía. Galua continuaba volando por todo el lugar, disparando rayos de sus dedos que asesinaban a demonios y causaban muchos estragos en la fortaleza. Varios humanos ya estaban perdiendo la fe de poder encontrar algún salvador, mientras que el propio Pain Pain, quien atendía a la agotada Kira, pudo oler algo bastante peligroso acercándose a ellos. En cuanto a Kiva, finalmente sabemos más de su backstory mientras estaba a nada de irse con Satanás. Él nació hace 250 años en una familia de demonios de alto nivel, logrando ganarse la confianza de Hachi y el noble puesto de demonio ejecutivo. Cuando se enteró del plan de formación de los héroes, asesinó humanos en diversos asentamientos sin ningún problema, pero le aburría que en serio fueran tan débiles. Lo que más deseaba en su vida era encontrar a un oponente que lo haga usar todo su poder. Pero en su lugar se encontró con un héroe, robots y ahora a los alienígenas. Tantos de estos seres llegaron de la nada y antes de que pueda percatarse de lo sucedido terminó así. Creía que ahora sí sería su final, pero
Regresando al mundo real, vemos como sorprendentemente Saibi comenzó a curar a Kiba con su magia, notando que si le inyectabas un poco de esta a un demonio, sus habilidades regenerativas se encargaban de lo demás. Pero no solo estaba curándolo, sino que igual empezó a usar un extraño hechizo en el ejecutivo. Pero no se nos especificó cuál es, cuando Kiba se despertó eligiendo la violencia y le tiró un fuerte golpe al periceleste que lo mandó lejos. Igual no se preocupen, porque Saibi sigue vivo al haber activado una barrera a tiempo. Los demás no entendían por qué el hechicero lo curó, mientras que Kiba a su vez le decía con enojo que no le faltaran el respeto, pero Saibi le dijo que mejor no gaste sus recién recuperadas energías, pues hasta este momento no eran su objetivo. Kiba no sabía lo que estaban planeando, pero se mandó al ataque tras decir internamente que podía acabar con esos humanos cuando quisiera, pero... sorprendentemente, el demonio ahora cambió su rumbo, diciendo que lo haría después de deshacerse de esos molestos alienígenas. La verdad aún no sé qué hechizo fue el que le aplicó Saibi, pero quizás fue uno para manipular a Kiba para que se mande contra los aliens. De todos modos, también esto fue un todo o nada para él. Volviendo al campo de batalla, vemos que Galba terminó de diezmar a muchísimos de los demonios, diciendo que solo seguía el protocolo para demostrar quién era el jefe, pero sus compañeros pensaban que se pasó un poquito al no dejar a casi nadie para sacar información. Fue ahí que el alien ahora se acercó a un aterrado demonio para decirle que hablara de una vez y le explique de lo que pasó. El aterrado soldado tampoco tenía idea de nada, pero de una dijo que fueron los mismos humanos, apuntando a los muy heridos Hollow y Pakia. Por lo cual Galba ahora fue caminando lentamente hacia ellos. Viendo lo que sucedía, dos soldados de la ordenanza mecha quisieron dispararle al alienígena con sus rifles. Lo malo es que antes de poder hacerlo, terminaron siendo asesinados por un extraño ataque proveniente desde arriba. Esto vino de las mini naves de los Madaran. Galba les dijo ahora a todos que sus naves ya localizaron a todo humano en esta base, y que solo dejarían vivos a quienes respondan sus preguntas. Pero eso claramente iba a ser una mentira, no iban a dejar a nadie con vida en este lugar. Hollow y Pakia no tenían de otra más que combatir y hacer tiempo, pero cuando estaban por mandarse al ataque, de repente Galba bloqueó un golpe sorpresa del ya curado Kiba sin problema alguno. El demonio ahora tomó su distancia, pero le aseguró a Galba de que iba a pagar por el golpe de antes. Eso sí, el alienígena ni siquiera parecía recordarlo, pues no quería perder el tiempo recordando a inútiles, pero sí tampoco estaba contento con la actitud del demonio. Fue ahí que el Madaran ahora lanzó los rayos de luz de antes, conocidos como... Piu piu piu. No es joda, el ataque en serio se llama así. Como sea, el alienígena lanzó esos rayos de luz en contra de Kiba, pero este ahora tomó mucho aire y usó su habilidad llamada Rugido del Rey de las Bestias, combinando el rugido con su magia para formar una especie de domo que dispersó el ataque de Galba para sorpresa de los aliens. Si bien Kiba recuperó toda su energía, sabía que no le iba a bastar para vencer a tan solo uno de esos seres, por lo cual terminó sacando de su boca un extraño artefacto, el cual es conocido como la flauta demoníaca. Cuando alguien sopla de esa flauta, libera el maná del usuario como ondas sonoras a modo de señal para pedir refuerzos a otros demonios. Y así, Kiba ahora tocó la flauta para pedir ayuda, confundiendo a los demás por lo que estaba haciendo. No tomó más de unos cuantos segundos cuando de repente, dos de las mininaves de los Madaran fueron destruidas, llegando así los refuerzos, de los cuales dos se burlaban de Kiba por tener que pedir apoyo. Estos tres eran demonios conocidos como Shinzo, Big Cook y Oppo. Estos tres demonios son ejecutivos provenientes de la misma división de Kiba, o sea, sirvientes al rey demonio Hachi, y su poder a mi parecer está o a la par de Kiba o un chiquitito por debajo en la zona media del rango demonio ejecutivo. Kiba no se esperó que llegaran tan rápido, pero no venían por el llamado de su flauta demoníaca, sino por órdenes de Hachi, quien se preocupó por el demonio de pelo morado. Kiba creía que Hachi lo vio incapaz de acabar con un humano, pero tampoco era así. Realmente Hachi estaba interesado por esos alienígenas, con Big Cook diciéndole a Kiba que nadie habría venido a ayudarlo si solamente se enfrentaba a humanos. En cuanto a los aliens, estos se intrigaron un poco por la llegada de esos nuevos demonios, pero Galba simplemente se preparó, acercándose lentamente y diciendo que mostrará la diferencia entre ellos, mientras que los ejecutivos igual se alistaban, gritándole al alien que pagaría por meterse con el ejército demoníaco. Los demonios ahora hicieron el primer movimiento al saltar, mientras Shinzo disparaba sus garras destructoras infinitas,
siendo varios disparos de energía lanzados desde sus dedos. Pero de todos modos, Galba era capaz de desviarlo sin ningún tipo de problema con sus manos. Pero de repente, el alienígena ahora tuvo que saltar para evitar una mordida de Bigcock. Estando en el aire, el alienígena trató de dispararle varias veces al pterodáctilo, quien evadía ágilmente todos esos ataques. Pero mientras Galba disparaba sin parar, fue golpeado por detrás gracias a la cola de Oppo, siendo estampado contra el suelo fuertemente. Y fue ahí que los demonios cargaron su poder y dispararon en contra de Galba el Cuarteto Mortal Maligno, siendo un increíble ataque combinado entre estos 4 demonios ejecutivos. El daño fue tan devastador que muchos demonios murieron como colateral, además de que la base humana casi que era destruida. Una vez el ataque cesó, Bigcock estaba confiado de haber acabado con el alien, pero de repente, Galba se levantó como si nada y atacó a los demonios con una veloz y fuerte ráfaga de patadas, lastimándolos muchísimo. Reconoció que su poder de fuego era pasable, pero eran demasiado blanditos. Considerando que no valía la pena investigarlos, ahora atacó a los 4 demonios con el Zap Zap, siendo una poderosa descarga eléctrica que dejó a los demonios totalmente fritos y los hizo caer al suelo. Galba creía haber ganado la batalla, pero de repente veríamos que los demonios se pusieron de pie como si no les hubiera pasado nada. Esto era gracias a que Saibie y los demás hechiceros estaban pasándole su propio maná para ayudarlos a recuperarse y así alargar la batalla contra los alienígenas. Los ejecutivos creían que Kiba los domesticó para ayudarlos, aunque este les dijo que no fue así, pero que mejor los ignoren y se concentren en su batalla. Y cuando un hechicero le cuestionó a Saibie lo que harían ahora, este decidió recurrir a un plan de emergencia que preparó en caso de que la misión Guía de Gigantes fallara, pero que quería evitar usar. Activarían el Gran Círculo Mágico de Teletransporte, o Gran CMT, para salir de este sitio antes de que termine esta brutal contienda. Y en cuanto a los ejecutivos, estos activaron la forma Burst y se mandaron contra Galba al mismo tiempo, subiendo todos sus poderes a la zona alta de su propio rango. Ahora les daré una pequeña explicación sobre todo esto. CMT quiere decir Círculo Mágico de Teletransporte, y lo acorto para no trabarme diciendo el nombre completo del hechizo. Como sea, los CMTs normales, como sabrán, te permiten teletransportarte a diferentes sitios donde estos círculos estén conectados, pero podrían volverse inútiles dependiendo del entorno y no podés teletransportar algo que esté ubicado fuera de ellos. En cambio, el Gran CMT es una versión más avanzada donde podés teletransportarte a donde sea sin limitaciones, siempre y cuando tengas el destino en mente. Puede teletransportar una gran cantidad de materia, pero también conlleva sus propios riesgos. El más grande de todos, que aclaró Saibie, es que el mundo cambió tanto con la fusión de mundos que no podían depender de los mapas. Si usaban el Gran CMT, podrían terminar en un lugar repleto de enemigos, uno completamente inhabitable para ellos, o incluso morir si caían de tan alto. Glass le dijo que si están esos riesgos, entonces lo mejor era no usarlo gracias a los heridos, y que lo mejor podría ser no abandonar la fortaleza, pero considerando que estaba en las últimas gracias a la batalla, no tenía mejores opciones. Fue ahí que Saibie le preguntó a todos si conocían un lugar al menos un poquito más seguro que acá para ir, pero la verdad es que no había esperanza tampoco. En la corona del titán no había lugares seguros, la naturaleza se tragó gran parte de las aldeas, el frente antimáquina ya no tenía bases funcionales, y en Celestia no hace falta decir lo que estaba ocurriendo. Parecía que no había sitio para que sobrevivieran, pero un viejito parecía decir algo hasta que descartó su plan, pero Saibie le pidió que explicara. Este viejo se llama Gio y proviene del mundo sin ley, diciendo que había una iglesia abandonada donde habitaban los pandilleros. Estos tipos eran crueles, personas armadas hasta los dientes, que si no te matan tras atraparte, te torturan de 1001 maneras para luego esclavizarte. Y bueno... nos vamos al mundo sin ley, gente. Ya sabiendo a dónde irían todos, Saibie comenzó a preparar el Gran CMT para llevarlos a esa iglesia, pero le pasó tanto de su maná a los demonios que no sabía si su magia restante bastaría para activar el hechizo. Fue ahí que un tipo de Yggdrasion llamado Sabiwa ahora le ofreció al hechicero una extraña botella, tratándose de un mini brebaje llamado la Esencia del Mundo.
La esencia del mundo es un extracto refinado de los humanos de Yggdrasil usando las raíces del árbol del mundo. Una vez alguien lo beba completo, recibirá una gran cantidad de energía vital. Y una vez Ivy lo bebió, sintió como su poder mágico se disparaba por los cielos. Si bien esa era la última botella, bastaría para activar el gran CMT. Pero antes de hacerlo, Ivy comenzó una charla telepática con Yuta para avisarle del plan y que cuando se lo diga, que traiga a Hollow al círculo para que no quede detrás. Yuta pensaba en ayudar a Ivy con su poder restante, pero el Peliceleste le aclaró que él mismo se ocuparía. Pero ahora tenemos que regresar al combate entre demonios y aliens. Esto se había intensificado demasiado, pero aún con 4 ejecutivos con la forma Burst, Galba seguía superándolos por bastante, atacándolos mientras volaba a gran velocidad y dañándolos muchísimo. Esto enfureció demasiado a Kiba, quien rápidamente disparó de nuevo el cañón de colmillos demoníacos. Pero cuando el ataque estaba por darle a Galba, este simplemente lo desvió con una sola mano y lo mandó hacia la base humana. Los humanos vieron esto con total terror, pero Ivy fue el primero en actuar por instinto y activó la barrera mágica definitiva Soul Shell. Esto le permitió bloquear ese poderoso ataque de Kiba, pero Yuta sin querer terminó cayendo de la base gracias a eso. Lo peor de todo es que no solo esa barrera duraría 10 segundos máximo, sino que para activarla, el Peliceleste gastó todo el poder mágico que acababa de recuperar. Activar el gran CMT ahora era imposible. Ahora yendo a la entrada de la base, veríamos como Buzz de las Tierras Malditas se terminó escabullendo para ver lo que sucedía, y viendo la brutal batalla, simplemente admiraba cómo 2 formas de vida se peleaban entre sí. La verdad, si me pregunta por qué lo hizo, mi teoría es que como viene de un mundo prácticamente podrido por la maldición, siquiera ver algo con vida acá debe ser increíblemente raro, al menos es lo que yo pienso. Como sea, ahora veríamos que Pain igual salió a toda velocidad bastante alarmado buscando a Hollow. Al toparse con su héroe, le dijo con bastante preocupación que sintió que algo horrible estaba por pasar. Y cuando Hollow quiso preguntarle qué podría ser peor que todo esto, rápidamente tuvieron que esquivar algo que cayó fuertemente de los cielos. Cuando se disipó el polvo, vemos que se trataban de los 4 demonios ejecutivos, quienes ya estaban bastante cansados y de vuelta en su estado base, mientras que Galba estaba joya. Con lo cansados que estaban, creo que los demonios ahora están en lo bajo de su propio rango. Sabiendo que los demonios ya no eran dignos de su atención, Galba comenzó a retirarse, pero Kiba le gritó que su lucha aún no había terminado. Esto confundió un poco al alien, mientras sacaba algo de su pecho con forma de corazón, siendo una especie de control remoto que presionó de una mientras le decía a los demonios que si en serio habían intentado luchar contra ellos. Y con el pulsar de ese botón, ahora apareció en el cielo una gigantesca nave espacial de los Madaran, con Galba dando la orden de diezmar la Tierra. Esto parecía ser el final, y Kiba internamente dijo que debían ya mismo informarle a su señor Hachi que tal vez, solo tal vez, apareció una fuerza que podría hacerle frente a su gran rey demonio. Fuego a discreción. Todos quedaron atónitos ante la sorpresiva destrucción de la nave espacial, incluyendo los mismísimos Madaran, con Pain ahora muy aterrado gracias a la llegada del peor olor hasta ahora. Esto se trataba del enemigo natural de la metrópolis desastrosa, el Mega Kaiju Daikokusan. El escándalo del combate fue tal que no se habían percatado de los pasos del Kaiju acercándose a ellos, y la destrucción de la gran nave Madaran a sus manos no solamente se sintió acá. En una de las ciudades de la ordenanza mecha, vemos que los robots en una fábrica detectaron la enorme energía del Kaiju, entrando en alerta y enviándole todos esos datos a alguien llamada Mother, la cual parece ser la IA que creó a estos robots. Y no solamente fue ahí, ya que el enorme terremoto lo sintieron los gigantes, los neo-humanos, los humanos del mundo sin ley, y también en otra parte donde había una pirámide colosal. En el tope de la misma se encontraba acostado un ser de cabello largo y brillante, pero igual sintiendo la conmoción.
Ahora pasaremos a hablar de Daikoku-san. El Mega Kaiju podrían considerarlo una versión diferente de Godzilla, siendo mucho más grande que incluso los gigantes de la corona del titán. Incluso fue capaz de destruir como si nada la enorme nave de los Madaran, la cual habría destruido todo en este lugar si no hubiera llegado. No sería exagerado para mí decir que este es el primer enemigo en alcanzar la zona media del rango Gran Rey Demonio. Los alienígenas se sorprendieron al ver a esa gigantesca criatura destruyendo su nave, incluso preguntándose cómo podían moverse en primer lugar. Pero uno de los Madaran llamado Pao simplemente subestimó al Mega Kaiju, creyendo que era inferior a sus cuerpos compresores de información. Y para comprobar su teoría, este ahora se mandó con su Beum Beum, ganando un gran impulso de velocidad mientras volaba hacia el Kaiju y pensando en perforar su cerebro. Pero... ver que Pao fue estampado en el suelo dejó muy confundidos a los otros Madaran, y eso que Daikoku-san prácticamente no hizo nada en contra del alien. Pero de repente, Galo ahora tuvo que esquivar un rayo de energía que vino desde atrás, proveniente de todos los demonios, los cuales se habían mandado de nuevo al ataque, con Kiba diciéndoles que aprovechen ahora para acabar con los alienígenas. Gracias a toda la batalla que se acababa de resumir, Daikoku-san iba acercándose a paso lento a la base humana. Los hechiceros prácticamente se quedaron sin maná luego de darles cada gota de este a los demonios, y Saibi ya comenzaba a desesperarse, pues escapar de la base a pie era completamente inútil. ¿Qué carajo podían hacer ahora? Yendo a otra parte del campo de batalla, veríamos a Halu levantando un enorme escombro en el cual Gyuta quedó atrapado, sufriendo también de heridas graves. Y si bien Halu pensaba en alcanzar al resto después de salvar a Gyuta, el hechicero dijo que no todo estaba perdido. Sabía que Saibi agotó toda su magia con la barrera de antes, por lo cual retomaría el hechizo del gran CMT para terminarlo él mismo. Era difícil, pero no imposible, gracias a lo mucho que entrenaron juntos. Pero cuando Gyuta estaba por activarlo, de repente soltó demasiada sangre gracias a su cansancio y heridas. Tan solo faltaba un pequeño empujón más para activar el gran CMT, pero su maná restante no alcanzaba para eso. Pain Pain empezaba a perder las esperanzas, aunque... ahora veríamos la sorpresiva llegada del hada de apoyo de Ario, Kira. Pain Pain pensaba que quizás se la iba a jugar y usar la fusión férica con Hollow, pero este no sabía si acaso era posible al ser el hada de apoyo del 19º héroe. Pero ahora, Kira solo dijo algo que nada más Pain Pain pudo entender, quedando este último atónito. Ahora Kira comenzó a elevarse a los cielos mientras giraba, con el hada de Hollow suplicándole que por favor no lo haga. Pain Pain le dijo si acaso no pensaba en reencontrarse con Ario y animarlo cuando se vean una vez más. Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de un hada está totalmente hecho de maná altamente concentrado, el cual representa la luz de la vida de todo ser vivo en Hechicerion. Lo que acababa de hacer Kira es consumir toda su fuerza vital, transfiriendo todo su maná restante a Gyuta. O sea, le acababa de pasar todo su poder restante al hechicero pelirrojo a costa de su vida, llevando temporalmente el poder de Gyuta a la zona baja del rango demonio ejecutivo. Gracias al sacrificio de Kira, Gyuta ya podía activar el gran CMT, diciéndole a Hollow que se fuera de inmediato y entre en el rango del círculo o se iba a quedar atrás. El héroe no quería dejar a su compañero, pero el hechicero sorprendentemente le dijo a Hollow que se hacía pis en la cama hasta que cumplió los 10 años. Esto terminó por confundir y avergonzar demasiado al héroe, y peor fue al enterarse que todos en la academia de hechiceros lo sabían. Resulta que Saibi era quien les presumía siempre de su hermanito cuando estudiaban, a pesar de que nadie le preguntó, diciendo que Hollow era muy amable para pelear, por lo cual quería ser un hechicero que pueda apoyarlo. Y antes de que se les acabara el tiempo, Gyuta le dijo a Hollow que su hermano era como un sol, un genio entre todos los hechiceros que pensó en la invocación de mundos gracias a un hechizo fallido, alguien con mentalidad flexible y grandes ideas, con una alegría y espíritu inquebrantables que alumbraba a todos los atrapados en la oscuridad. Y es más, Gyuta admitió en sentirse aliviado cuando vio que incluso Saibi podía sentirse desesperado al escuchar de la derrota de su hermano contra un rey demonio. El último favor que Gyuta le pidió a Hollow es que sobreviviera y no tapara la luz de su hermano mayor.
Por si tampoco se dieron cuenta, la caída que Gyuta sufrió hizo que un pedazo de escombro quedara estancado en su cuerpo, por lo cual tenía sus días contados de todos modos. Y sin tener más opciones, Hollow ahora tomó a Pain Pain y comenzó a retirarse al castillo, y tras decir que Hollow es igual a como Saibie le contó, Gyuta finalmente activó el gran círculo mágico de teletransporte, lo cual terminó llamando la atención de absolutamente todos. Saibie se sorprendió al entender que Gyuta era el otro que pudo hacer esto aparte de él, pero rápidamente le dijo a todos que entren ya mismo al círculo así no se quedan atrás. Eso sí, una persona estaba muy lejos como para llegar a tiempo, tratándose de Paquia, diciendo que se olviden de él y se vayan ya mismo de este lugar. En cuanto a Hollow, este ahora corría lo más rápido posible para entrar al gran CMT, saltando a la fortaleza para alcanzar a su hermano. Y mientras todo esto ocurría, veríamos igual a Gyuta, quien al final terminó cayendo muerto por sus heridas. Y así, el gran círculo mágico de teletransporte se completó, empezando a llevarse a todos de ese lugar. Pero bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así recuerden dejar like, comentar y compartir con sus amigos para que este canal pueda seguir creciendo y si quieren más videos de este estilo. Con los humanos ya huyendo de la batalla entre demonios, aliens y Daikoku-san. ¿Qué creen que será de ellos en el área del mundo sin ley? ¿Los demonios siquiera podrán sobrevivir a estas alturas? De nuevo les dejo estas preguntas que van a ser respondidas en el siguiente video. Pero bueno, ya sin nada más que decir de mi parte, nos vemos la próxima. Adiós.